Hola, ¿cómo están? Qué bonito empezar con ese mensaje, ¿no? Con esos recuerdos, con esas reminiscencias de cuando vamos a la cancha y nos encontramos todos juntas, todos juntos y todes juntes. Eh, y eso emociona, ¿eh? Se dan cuenta que no pasa desapercibido esos cantos, esas melodías, esas sensaciones que se nos producen cuando hinchamos por nuestra querida Universidad de Chile. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva charla que estamos realizando con la Asamblea de Hinchas Azules para toda la familia bullanguera en esto de la cuarentena, ¿no? Acompañándonos, estando más juntos, estando más juntas y sabiendo que cada día tenemos que aprender algo nuevo para estar mucho mejor de ánimo, ¿cierto? Mucho más instruido y hoy día vamos a abordar un tema muy interesante que tiene que ver con el fútbol y las emociones, ¿ok? Vamos a recordar un poquito, yo no sé si todos y todas habrán estado en la charla anterior, pero en la charla anterior lo que estuvimos viendo fue básicamente el tema de las emociones y cómo las emociones funcionan para que nosotros podamos tener un mejor desarrollo físico, mental, cuando estamos, por ejemplo, hoy día en situaciones de estrés como el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, a ver si se acuerdan, nosotros hablamos de algo bien particular que teníamos los seres humanos, que era un sistema de activación del enfoque. ¿Se acuerdan que hablábamos del enfoque de que donde poníamos nuestra atención se generaba nuestra emoción? Bueno, ese era el SARA. Y también mencionábamos que teníamos otro órgano cercano, partícipe del SAR, que era nuestra amígdala cerebral. Y que esa amígdala cerebral hacía que nosotros pudiéramos funcionar y responder de manera automática ante determinado estímulo. ¿Ya? ¿Se acuerdan eso del SAR, el enfoque y el tema de la amígdala cerebral, que además es un órgano que nosotros usamos como mecanismo de defensa para nuestro cuerpo? ¿Ya? Entonces, teniendo claro eso del sistema de enfoque y la amígdala cerebral, lo vamos a rellevar hoy día a profundizar qué son las emociones, cómo actúan las emociones en nuestro cuerpo y finalmente cómo y qué tienen que ver ellas con mis reacciones, en este caso de amor, de cariño, de pasión por nuestra querida Universidad de Chile. Antes pusimos una pregunta ahí con la gente de la asamblea y me gustaría ver si alguno me pudiera escribir ahí por el chat qué emociones les produce la Universidad de Chile. A ver quién se la juega con alguna emoción, con algún sentimiento. Emoción, sentimiento, ¿serán lo mismo? Parece que no. ¿Qué emociones nos genera la Universidad de Chile? A ver si alguien ahí puede escribir. Yo, por ejemplo, en lo particular, a mí la U me empezó a gustar por allá en los años 80. Yo la primera vez que supe de la U fue en el año que estuvimos peleando el campeonato con el equipo donde jugaba Arturo Salá, Pellegrini, Jorge Sosí, el Chico Joffen, Esteban Arangui, el Hugo Carballo, y que estuvimos a punto de salir campeones si no hubiera sido por un bendito penal que nos cobraron en Lota y que lamentablemente nos costó un empate que al final devino en que Cobreloa saliera campeón ese año. Entonces, para mí la primera frustración que me produjo la Universidad de Chile fue una tremenda frustración. Fue así que, ¿cómo tan quemado? ¿Cómo en el último minuto nos hacen un penal? Que además no fue penal y ahí se escribieron muchas historias de ese penal. Entonces, para mí, el primer vínculo que yo tuve con la U fue una frustración. Recuerdo, yo era una niña más o menos de unos, ¿cuánto tendría? Unos 10, 11 años, entonces yo lloré mucho. Y después vino la liguilla de ese campeonato, y nos tocó jugar un partido con Colo Colo, la final de la liguilla. Y en ese minuto ocurre un evento fantástico que yo creo que a mí me cambió la perspectiva, me cambió el enfoque con la U, y de ahí yo en adelante me la jugué 100% por ser una hincha así, en las buenas, en las malas, que fue el evento cuando el Hugo Carballo le para el penal al Carlos Rivas, que fue como terminando el partido,
Y el Hugo Carballo saca la pelota, la saca también que le llega a Héctor Hoffens, que era un puntero muy rápido. Él logra entrar, va al banderín del córner, entra al área, da un centro y aparece Salah y hace el gol. Y con ese gol nosotros fuimos a la Copa Libertadores y volvimos a las grandes ligas, porque habíamos tenido años muy malos después del año 69. Entonces ahí la emoción que a mí me generó la Universidad de Chile era: estos gallos se la juegan, estos tipos, a pesar de la derrota que vivieron, de perder el campeonato, se pusieron la camiseta, fueron para adelante, fueron valientes, y a mí me gusta este equipo por eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo funcionan las emociones? Les quiero mostrar acá, vamos a ver, vamos a cambiar un poquito el foco, les voy a quedar hablando, por acá, ahí tenemos, miren, primero, ahí la Trinidad dice: a mí el primer sentimiento que se me viene es alegría. Bien, Trinidad, sí, súper bien. Es una emoción bien particular la alegría, porque es una de las poquitas positivas que tenemos de manera básica. Mira, lo primero que les quiero contar, que la emoción viene de la palabra latina emotio, que significa movido por, ¿ya? Eso significa la palabra emoción, movido por. ¿Y cómo funcionan las emociones? Vamos. Yo no soy muy buena para el dibujo, pero bueno, aquí lo intenté. Vamos a pensar que ese es su cerebro, ¿ya? En ese cerebro le hice un puntito, que es donde está ubicada la amígdala cerebral. ¿Se acuerda que hablábamos de la amígdala cerebral la semana pasada? Bueno, esa amígdala cerebral, ¿se acuerdan que frente al tema del estrés aplicaba 3 respuestas de manera automática para mantenernos en condiciones vitales, ¿no? Porque la amígdala cerebral se activa cuando tú percibes una amenaza. Entonces se activa el ataque, el bloqueo y la huida. Pero la amígdala cerebral tiene mucho más funciones. Yo aquí les puse 4 que tienen que ver mucho con nuestra relación con la U. La memoria, el manejo del estrés, las respuestas viscerales y el comportamiento social y afectivo. Entonces, ¿qué son las emociones? ¿Y qué tienen que ver con esto de la memoria, el manejo del estrés, las respuestas viscerales y el comportamiento social y afectivo? Mira, aquí yo se las copié textual porque me parece una muy buena definición de lo que son las emociones. Es un conjunto de cambios fisiológicos, motores, que nacen de la valoración de un estímulo en un contexto determinado y con relación a los objetivos de un individuo en un momento concreto de su vida. Entonces, ¿cómo y por qué ustedes y yo nos emocionamos con la Universidad de Chile y con el fútbol? Y generamos una serie de cambios fisiológicos y motores. ¿Por qué nos pasa? Porque nace de la valoración de un estímulo en un contexto determinado. A todos nosotros, la Universidad de Chile nos empezó a gustar en algún momento de nuestra vida. Y nos empezó a gustar y nos produjo un estímulo que nosotros valoramos. En el caso mío fue valorar esa energía, esa vitalidad, ese no darse por vencido, eso de que lo damos vuelta, las miles de maneras que la Universidad de Chile con distintos equipos ha demostrado superación, resiliencia. Entonces, lo primero que nos vincula a la Universidad de Chile es que nosotros valoramos el estímulo que nos entrega, que en este caso es una emoción, en un contexto determinado. Pero además de eso, la emoción tiene que ver con que aparece en un momento concreto de nuestra vida. Como les decía, a todos nosotros nos empezó a gustar la U en algún momento de nuestra vida y valoramos eso, ¿ya? Por eso que nosotros nos emocionamos con la Universidad de Chile, porque valoramos lo que nos entrega y porque eso que nos entrega tiene que ver con mis objetivos de vida y además tiene que ver con un momento concreto de mi vida, ¿ok? Por eso que nos emocionamos. Y cuando nos emocionamos pasan los cambios fisiológicos.
Cuando estamos viendo un partido de fútbol y empieza el partido, nosotros nos sentamos, nos paramos, algunos fuman, otros se tapan la cabeza, ahí aparecen los movimientos motores, otros simplemente se tapan los ojos porque no pueden ver el partido. Cuando nosotros vemos un partido de fútbol, un partido de la U en este caso, nos emocionamos permanentemente, ¿ya? Y cada vez que ocurre un evento significativo en ese partido, como la final con O'Higgins, como cuando le dimos vuelta el partido a los ecuatorianos, acá con el 6-1, o cuando le ganamos a Colo Colo el 5-0, o le ganamos el 4-0 y pasamos a la final del 2012, todo eso tiene que ver con estímulos y con objetivos. Por ende, quiero decirle, queridos camaradas, que si ustedes piensan que alguna vez les va a dejar de gustar la U, no les. Porque esa valoración y ese estímulo y ese contexto que es parte de su vida tiene un aliado fundamental que es la memoria. ¿Ya? Nosotros, cuando seguimos un estímulo, que en este caso vamos a sentir que el estímulo es la Universidad de Chile, en un contexto determinado, y eso lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos por años, empezamos a generar un hábito que al final se constituye en mi memoria emotiva. ¿Ok? ¿Les queda claro? Bien, muy bien. Volvamos por acá. Entonces, queridos, a ustedes les gusta la U por esa razón. Porque cuando ustedes se unieron a la Universidad de Chile, vivieron cambios fisiológicos, les pasó algo en su cuerpo y sintieron algo y lo expresaron corporalmente en un salto, en un abrazo, en una alegría muy concreta. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué utilidad tiene tener emociones? ¿Para qué nos sirven las emociones? Porque alguien me podrá decir, pucha, pero son emociones, pues, o sea, van y vienen, no son estables, porque efectivamente son oscilantes, no son permanentes, pero las emociones tienen una utilidad muy maravillosa en la vida y en todos los aspectos de la vida, no solamente en los aspectos para los cuales nosotros asociamos las emociones, que es como la pasión, que es como el amor. No, las emociones tienen al menos 4 funciones en la vida. La primera función que tienen es la adaptación. Usted se adapta a un contexto a partir de las emociones que ese contexto le genera. Por ejemplo, usted llegó al colegio, o usted llegó a la universidad, entró primer día de clase y usted sintió que no era bien recibido porque lo miraron extraño, porque no le pusieron mucha atención, qué sé yo. Entonces usted buscó la manera emocionalmente de adaptarse. ¿Y qué hizo? Se puso a conversar con un compañero de banco, ¿cierto? Y empezó a ver que el compañero le gustaba la U, ¿ah? Y usted le empezó a buscar por ahí, ¿ah? A nosotros nos gusta la U, y ¿cuál es tu jugador favorito? Y inmediatamente ahí se hizo una alianza. ¿Qué hizo usted? Usted se adaptó, pero no lo hizo desde aquí, lo hizo desde las emociones, que están un poquito más acá, que están en su cerebro, pero están en su sistema límbico, ¿ya? Entonces, para lo primero que nos sirven las emociones es para adaptarnos. Usted cuando va al estadio y de repente tiene que pasar por todas esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 distintos controles, usted que dice, ya, me la banco. ¿Por qué me la banco? Porque voy a ver a la U. Entonces, emocionalmente se regula. Emocionalmente nos regulamos y no nos ponemos a pelear con todo el mundo. ¿Ya? Entonces, la emoción tiene una función adaptativa. Segunda función que tiene la emoción es una función social y comunicacional. Usted, cuando activa sus emociones, se puede comunicar de mejor manera. Usted, cuando activa sus emociones, se puede comunicar y socializar de mejor manera. ¿Cierto? Por ejemplo, en el estadio, nosotros, sin conocernos, sin saber quién es el que está al lado, inmediatamente somos camaradas.
y empezamos a conversar. Y si hay un gol, nos abrazamos. Y si hay un momento tenso en el partido, empezamos todos a hacer energía. ¿Por qué? Porque en el fondo, a través de esa emoción, nos estamos comunicando y estamos socializando. Por ende, las emociones tienen esa segunda función. La primera, adaptativa, la segunda, de comunicación y socialización. La tercera función es la que a mí más me gusta. Es la función de la motivación. Cuando usted algo lo emociona, deja de ser trabajo. Cuando usted algo lo emociona, deja de ser una tarea. Cuando usted algo lo emociona, pasa a ser algo que le da, como dice ahí, alegría, como decía la Trinidad, alegría. Le da energía. Y esa motivación, mire, acá con la U y cuando uno es hincha acérrimo del fútbol y de algún equipo en particular, pasa una cosa muy, muy especial. Porque el estímulo viene de afuera hacia adentro. O sea, los jugadores están en la cancha, ellos a mí no me conocen, yo grito, salto, ellos hacen el gol, celebramos todos y el estímulo es de afuera hacia adentro. ¿Ya? Porque ellos están allá y yo estoy aquí saltando. Pero se produce algo maravilloso. ¿Por qué? Porque al sentir ellos, y que muchas veces eso ha hecho la barra de la Universidad de Chile, cuando los jugadores están un poco perdidos, medio desmotivados, empieza la gente a alentar y ellos mismos han reconocido la fuerza y energía que le entrega la barra y se transmite esa energía a la cancha. Y ellos logran dar vuelta a un resultado o a lo menos lo intentan. ¿Qué es eso? ¿Magia? No, son dos cosas que la neurociencia descubrió. Primero, que la motivación extrínseca, lo que está afuera, me impacta tanto dentro de mí que me hace generar a mí una motivación. Y yo digo, mira, esta gente está saltando, se ha sacado la mugre, viene de todos lados, entonces yo me la tengo que jugar. Y dan vuelta un partido, por ejemplo. Los llamados goles que hace la hinchada, dice Gabo. Exactamente. Y eso tiene una explicación científica, porque no es magia, no es nada. Es el jugador recibe tu motivación, que es extrínseca, y la transforma en motivación intrínseca. ¿Y qué mecanismo tenemos nosotros para hacer esa magia? Bueno, tenemos algo que se llama neuronas espejo, ¿ya? Que se descubrieron hace alrededor de 30 años y son las neuronas que permiten conectar emocionalmente a los individuos, ¿ya? Por eso que cuando el jugador está dentro de la cancha y se conecta con la hinchada, asimila esa motivación, activa las neuronas espejo, ve que la barra está saltando, ve que la barra está gritando, ve que la barra está permanentemente apoyando, porque si algo tiene la barra de la U es que jamás deja de apoyar ni en las malas ni en las muy malas como el año pasado, siempre presente, siempre ahí. Y esa energía, entre comillas, activa sus neuronas de espejo y hace que ellos intenten buscar un mejor resultado, ¿ya? Por ende, y lo mismo a la inversa, y que le pasa a nuestros rivales que tienen hinchadas menos fieles, que cuando la hinchada los denostan, los insultan derechamente, los jugadores inmediatamente sienten el golpe anímico. Porque esa neurona de espejo que se está activando de agresividad, ellos también la sienten, ¿ya? Entonces, tenemos que tener ojo con el tema de cómo funciona la empatía, porque la empatía, salvo en personas que tienen trastornos del comportamiento, que no sienten esto, que tenemos varios por ahí dando vueltas en nuestro país hoy día, por ejemplo, el presidente que está administrando este país, él tiene un déficit de empatía porque probablemente él no hizo esta gestión de administrarse emocionalmente cuando joven, ¿ya? Porque se le nota que está hablando de una pandemia y parece que tú eras hablando de la lista de compra del supermercado, ¿ya? Entonces, tercera función de la emoción, la motivación. Y en este caso, una motivación que se transmite de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿ya?
Cuarta función que tiene la motivación, también tiene una función cognitiva. Uno podría decir, oye, pero ¿cómo yo voy a aprender desde las emociones? Absolutamente. Hoy día se sabe empíricamente, porque se han hecho muchísimos estudios sobre esto, que el aprendizaje se genera mejor cuando estamos en condiciones emocionales estables. Por ahí hay un autor muy bueno que se llama Daniel Goleman, el autor de los procesos de inteligencia emocional, y él tiene una máxima. Dice, sin emoción no hay aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo nosotros podemos asimilar eso a nuestros jugadores? Nuestros jugadores el año pasado, que tuvimos una muy mala temporada, probablemente vivieron bajo sistema amigdalar. Vamos a reponer acá la función. Mira, nuestros jugadores el año pasado, cuando nos fue tan mal, tuvieron mal manejo del estrés porque entraban con la amígdala cerebral encendida, porque entraban bajo ataque, bloqueo, huida con este problema que estábamos casi por descender. Entonces ellos vivían con la amígdala cerebral encendida, por ende jugaban estresados. Como jugaban estresados, generaron una memoria emocional negativa. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero la U hacía el primer gol e inmediatamente todos sentíamos como un escalofrío de que algo malo iba a pasar después de ese primer gol. ¿Ya? Eso significa memoria emotiva activada desde la desesperanza aprendida. Mira qué fuerte, porque el concepto de desesperanza aprendida, queridos camaradas, significa que yo incorporo una conducta asociada a un estímulo. Por ejemplo, un niño golpeado. A un niño lo golpean, lo maltratan, entonces ese niño cada vez que ve llegar a la persona que lo maltrata, empieza a activar mecanismos de defensa y actúa de la misma manera como si lo estuvieran golpeando. Cuando nuestros jugadores entraban el año pasado a la cancha y hacían el primer gol, se les venía a su memoria emotiva que los 12 partidos anteriores habían partido con el primer gol, habíamos partido ganando y habíamos terminado perdiendo. Entonces, ¿cómo funcionó ahí el proceso cognitivo de las emociones? Ojo, porque las emociones pueden tener incidencia negativa en nuestro organismo. Y en este caso, en particular con los jugadores de la U el año pasado, cuando ellos lograban hacer el primer gol, inmediatamente se inhibían. El equipo se echaba para atrás y empezaba a retrotraer el juego, y mientras retrotraía el juego, todos nosotros empezamos a pensar, nos van a empatar, no, nos van a ganar. Y pasaba lo que pasaba, nos empataban o perdíamos. ¿Por qué? Porque se activaba esta memoria emotiva, y esa memoria emotiva incidía negativamente en el proceso cognitivo, porque los jugadores decían, nosotros entrenamos, lo hacemos súper bien. Johnny Herrera siempre decía, entrenamos súper bien y no sabemos por qué. ¿Y saben por qué? Porque la U el año pasado estaba con desesperanza aprendida, estaba con indefensión aprendida, así también se conoce, desesperanza o indefensión aprendida. Y cuando una persona está bajo ese contexto, está victimizable, lo primero que hay que hacer es sacarla de ahí. ¿Y saben lo que no hizo Azul Azul? No hizo eso. No, lo que hizo fue echarle más leña al fuego, echar jugadores, echarle la culpa a los jugadores, maltratar al equipo, cambiar de técnico, hacer todas las cosas que nosotros sabemos que hizo Azul Azul. ¿Por qué? Porque estos tipos que administran la U no tienen idea de esto. ¿Y saben por qué? Porque las empresas del mundo saben de esto, pero no lo saben usar. ¿Ya? Porque esto lo saben cómo funciona el cerebro, pero hay alguna desidia en ellos que evita que lo hagan. ¿Ya? Entonces la memoria también se activa a nivel cognitivo, la memoria emotiva también se activa a nivel cognitivo. Entonces sabemos que tenemos 4 funciones. ¿Cuáles son? Veámosla para que no se les olvide, camaradas. Miren. Tenemos la adaptación, que es cuando yo me involucro y trato de estar bien en el grupo donde estoy. La social y de comunicación, que es cuando yo converso, vivencio, tengo una relación cercana con mi gente, con mi grupo de referencia. La motivación,
que tiene que ver con esto de motivarme interna y de motivar a otros, y la cognitiva, que tiene que ver con los procesos de aprendizaje que yo genero a partir de las emociones que gestiono. ¿Ok? Ahora bien, teniendo claro esto, todos nosotros hemos vivido por estos 4 procesos emocionales con la U. Primero, nos adaptamos, porque los que tenemos un poquito más de edad, tuvimos que vivir épocas muy oscuras del equipo, muy oscuras, desde cuando destruyeron la Corfur, cuando estos tipos de la dictadura se involucraron en la administración y estuvieron estos nefastos del Rolando Molina y del Ambrosio Rodríguez dirigiendo, ¿no? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que adaptarnos, porque nunca nos fuimos, pero sí nos adaptamos emocionalmente. Entonces, la adaptación sí existe cuando estuvimos en segunda división, también nos adaptamos emocionalmente. Cuando tuvimos grandes triunfos, como cuando ganamos la Copa Sudamericana, ahí nos adaptamos a través del éxito. Y fuimos formando una especie de comportamiento azul, que es bien especial, porque a la gente de la U se le nota que es de la U. No es como que le guste el equipo, sino que tiene ciertos patrones que se repiten, ¿ya? Y eso tiene que ver con que nosotros nos fuimos adaptando a las distintas circunstancias que ha vivido el equipo. Pero además, muchos jugadores, no digo todos porque hay algunos que no necesariamente son hinchas de la U, pero muchos son hinchas de la U y surgieron, como el Marcelo Díaz, que saltó del tablón a la cancha. Entonces, este tema de la adaptación sí lo hemos vivido. El tema social y de comunicación, este es un ejemplo de eso. O sea, está este referente, la Asamblea de Hinchas Azules, que se preocupan de promover los valores de la Universidad de Chile y de invitarnos gentilmente a compartir un espacio, y socializamos y nos comunicamos a través de los valores que tiene la Universidad de Chile. Existe la variable de la motivación porque, claramente cada vez que la U juega, nosotros estamos ahí con la motivación de que vamos a ganar. Aunque no venga bien el equipo, le ponemos el entusiasmo y tratamos de transmitir eso a la cancha a través de las neuronas de espejo que les decía recién. Y también generamos cambios cognitivos. ¿Por qué? Porque a uno, cuando le gusta un equipo de fútbol, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, a mí de los equipos de afuera me gusta mucho el Liverpool. Yo veo la sintonía social, emotiva y de cognitivo desde el punto de vista de la construcción de pensamiento a partir del equipo de fútbol. Que aquí la Asamblea de Hinchas Azules lo hace muy bien, porque están permanentemente contándonos cosas relacionadas con la UCA, la historia de la Corfuch. El otro día estaban incluso con unas viñetas muy entretenidas de los tipos de chunchos que hay. Entonces, emocionalmente nosotros también podemos activar las cogniciones. Y de hecho lo hemos realizado, ¿ya? Ahora, quiero decirles, sí, que esto de las emociones es un buen caldo, es maravilloso, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que pasar, y ya, bueno, yo creo que todos nosotros, y por ahí hay una canción muy bonita que dice: más que una pasión, son sentimientos. Gran ejemplo el del Liverpool, maravilloso. Y a mí me gusta mucho ese equipo allá en Inglaterra. Más que una pasión, son sentimientos. Mira, probablemente cuando se hizo esa canción, o a lo mejor sí, no se sabía la diferencia entre pasión y emoción. Entre emoción y sentimiento. Porque, ¿cuál es el tema con las emociones, queridos camaradas? Que las emociones son frágiles. Primero, son inconscientes. Porque en realidad, cuando nosotros estamos bajo amígdala cerebral y estamos entregándole un repertorio no muy amoroso a los árbitros, cuando sentimos que nos están atacando, nosotros los atacamos. Y no es que yo diga: ya, señor árbitro, me voy a predisponer a decirle un par de insultos, sino que sencillamente yo los digo. Eso demuestra que la emoción es inconsciente, ¿ya? Porque surge acá y surge como respuesta, ¿ya? Entonces, es una respuesta rápida. Árbitro,
¿cierto? La emoción dura relativamente poco. Sí, porque la emoción, ya, nosotros saltamos del gol, y es la emoción del gol. Y después como que quedamos tristes, porque hay que volver al partido. No podemos estar gritando gol los 90 minutos. Y porque además es una reacción frente al estímulo. ¿Ya? La U es un gol, yo grito, me paro, abrazo, salto y después sigo viendo el partido. En cambio, el sentimiento tiene otras condiciones. Es consciente. Es decir, yo sé lo que estoy sintiendo. En este caso, yo sé lo que siento por la U. Por ahí hay una canción, no me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Yo estoy consciente de eso. Yo estoy consciente que si a mí me gusta la U, tengo que ser aperrado, tengo que ser aperrada porque no viene fácil. Porque podemos tener momentos muy luminosos y momentos muy tristes. Porque podemos tener grandes jugadores y de repente podemos tener simplemente empleados del club. Entonces, estoy consciente de que para seguir a la U tengo que estar absolutamente adaptable para que esa emoción, que a lo mejor un día voy a decir, pucha, estos gallos que juegan mal, no inhiba mis sentimientos. Porque a lo mejor muchas veces dijimos, oye, estos gallos juegan pésimo, mira, malo. Pero eso no inhibe mi sentimiento por la U. Por ende, la emoción, el sentimiento es consciente, es persistente, porque a nosotros nos gusta la U algunos desde que tenemos ya más conciencia del mundo, 8 o 9 años, y porque además el sentimiento es una interpretación mental del estado del cuerpo. Nosotros sabemos cuando algo nos emociona porque es una reacción estímulo-respuesta, pero el sentimiento es una elaboración. Es como el amor, pues chiquillos, cuando uno dice estar enamorado, dice, oh, estoy enamorado y siento ciertas cosas, siento ciertas maripositas en mi estómago, siento cierto movimiento en mi cabeza, siempre estoy pensando en él o en ella. Y esto también lo produce la U, porque cuando uno va a la cancha pasa de esa emoción rápida al sentimiento, a la expresión del sentimiento. Entonces uno dice, un hincha de la U canta siempre, un hincha de la U salta siempre, ¿ya? Entonces lo que nosotros sentimos partió con la emoción, pero se transformó en un sentimiento, porque ya es un acto consciente, persistente y que ya tiene una interpretación mental en mí. Yo sé cómo me pongo cuando veo un partido. Yo de hecho a veces no tengo muchas posibilidades de ir al estadio y digo, ya, voy a ver un partido, así que me dejan tranquila. Porque inmediatamente empieza mi ataque, mi bloqueo, mi huida y un poco mi amígdala se apodera de mis emociones. Entonces, aquí ya saben en mi casa que yo viendo un partido de fútbol puedo ser muy extraordinariamente extrovertida y muy cropolálica. ¿Ya? Ese es el viaje que nosotros nos damos con la U. Ese es el viaje que nosotros nos damos emocionalmente con la U. Más, queridos camaradas, esto no termina con nosotros. Y por eso que era importante relacionarlo con cómo funcionan también los jugadores. Decíamos que las emociones generan principios de adaptación, social y comunicación, motivación y cognitiva. Ya vimos el episodio 2019, el año de la desesperanza aprendida, de la indefensión aprendida del equipo. Pero las emociones también movilizan desempeño, ¿ya? Yo he visto equipos de la U técnicamente no muy potentes, a lo mejor no eran los mejores equipos, pero el acompañamiento que ellos sentían, recuerdo muy bien el equipo con el cual nos fuimos a la quiebra y que fuimos campeones el año 2003, ese equipo salió a punta de emoción, campeón. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? ¿Tienen o no que los jugadores emocionarse con la U? ¿Tienen o no los jugadores que generar un sentimiento con la U? ¿Y saben qué? Les quiero decir que sí. Los jugadores
que visten esta camiseta no deben solo generar emociones positivas con la U, porque claro que les genera emociones positivas, el sueldo que ganan, la pantalla que tienen, la cantidad de gente que la U tiene en todo el mundo, que los va, la vitrina que da la U, sino que ellos tienen que generar un sentimiento. Y lo que yo creo, y esto en términos muy personales lo planteo, que no ha hecho esta administración del club es generar sentimientos en los jugadores. Los ha emocionado a partir del dinero, los ha emocionado a partir del factor social y comunicacional, pero a Azul no le interesa generar un sentimiento de los trabajadores, porque ellos son trabajadores de la U, hacia lo que es el club. ¿Por qué? Porque el sentimiento necesita ser una relación de largo plazo. Y nosotros tenemos equipos que cambian todos los años o todos los semestres. ¿Me entiendes? Entonces, lo retrotraigo al Ballet Azul. Un proyecto que partió, si mal no me falla la memoria, el año 48, que partió en las canchas de Recoleta, donde Lucho Álamo salía a buscar a los niños, donde la U le daba alimento a los niños, donde la U les daba escuelas, donde había un asistente social que se preocupaba. Ese era un proyecto integral. 11 años más tarde, ese equipo fue campeón. ¿Por qué? Porque esta premisa que está acá se cumplió, pues queridos. Porque las emociones movilizan desempeños. Usted escucha hoy día a Leonel Sánchez, o usted escucha hoy día, así, Azul, le falta la neurona espejo. Si la tiene en Trinidad, lo que pasa es que no la usan, lo que es más terrible. Usted escucha a Leonel, usted escucha al Sergio Navarro, y hasta el día de hoy, ellos se acuerdan de cómo fue el proceso del Ballet Azul. Porque el proceso del Ballet Azul fue esto. Esto hace 50 años la U lo hizo. Movilizó desempeño a partir de las emociones. Y eso lo dejó de hacer. Y cada vez que la U ha tenido éxito deportivo, ha sido porque ha formado un equipo no de trabajadores, no de funcionarios, no de empleados, sino ha formado un equipo donde esos muchachos, esos varones, tienen un sentimiento por la camiseta. Entonces, si nosotros queremos que efectivamente la U, el equipo, tenga una fidelidad similar a la que nosotros tenemos, tienen que pasar de la emoción que les produce estar en un equipo como este, donde van a ganar vitrina, donde van a ganar contratos, donde van a tener publicidad, donde van a tener la atención social, a pasar al sentimiento. Es como decirle, tienen que pasar de la dopamina, que es la emoción, me voy a poder comprar el auto, a la oxitocina, que es el neurotransmisor del apego. ¿Y qué es lo que uno vio que tenían tremendos y nobles jugadores que se fueron de este equipo? Como por ejemplo el Pepe Roja, como por ejemplo el mismo Johnny, que se notaba porque ellos estuvieron en las duras y en las maduras con el equipo. Entonces, si nosotros queremos que la U vuelva a tener éxito deportivo, ¿saben lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que hacer educación emocional para el equipo. Sencillamente eso. Y la educación emocional, ¿qué significa? Que ellos entiendan esto. Que primero entiendan que tienen un sistema límbico, que ese sistema límbico tiene una amígdala cerebral, que cada vez que ellos tienen un mal momento deportivo, esa amígdala cerebral se va a activar. Sí, ahí estoy poniéndola bien. Esa amígdala cerebral se va a activar y ellos van a estar bajo ataque, bloqueo o huida. Que si eso pasa de manera permanente, ellos van a generar indefensión aprendida, como lo que ya nos pasó el año pasado. Y eso va a tener
incidencia directa en el resultado deportivo que puedan obtener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos? Tenemos que aprender a usar de mejor forma las emociones, pasar de la emoción al sentimiento y hacer de esto una forma de vida. Aceptar que las emociones tienen un impacto en todos nuestros procesos, en los procesos cognitivos, en los procesos afectivos, en los procesos sociales y en los procesos de adaptación. Cuando los seres humanos nos hagamos cargo del poder que tienen las emociones para nuestra vida, lisa y llanamente vamos a poder vivir mejor, lisa y llanamente vamos a tener mejores desempeños en lo que hagamos y nos vamos a hacer cargo de además de producir estos neurotransmisores. Porque así como liberamos dopamina para cuando estamos emocionados, lo más importante en la vida, apoyar al Buya, es la oxitocina, es generar el apego, es generar el vínculo que nos va a hacer pertenecer y que nos va a hacer sentirnos parte de un algo. Cuando la empresa Azul Azul entienda que eso es lo que le pasa al cerebro de un ser humano, quizás podrían cambiar su dinámica. Yo en lo personal creo que las empresas privadas, sabiendo esto, no lo usan porque es muy alto el costo. Porque a ellos lo que les conviene es tener personas de corto plazo, de entrada y salida, porque así es el negocio del futuro. Pero si uno va a los proyectos emblemáticos que tuvo la Universidad de Chile, por ejemplo con el Ballet Azul, donde había toda esta oxitocina, adherencia, eran proyectos donde había algo que decía San Paoli en algún minuto, el amateurismo estaba presente, ¿ya? Si bien el sector después cambió un poquito sus paradigmas, sí, el equipo del 2011 también tenía esa vocación de ir, de buscar, porque había algo, una motivación intrínseca y una motivación extrínseca, que éramos todos nosotros que los movían. Como ven, las emociones tienen que ver con todo en la vida, y también con el fútbol, y también para poder entender por qué a uno le gusta tanto la Universidad de Chile. Eso es lo que yo les quería compartir, queridos camaradas. Les quería comentar que estamos muy contentos con esto de poder compartir en este espacio este tipo de charla, este tipo de información que a veces no está tan a la vista de mucha gente, de poder entregarla. Yo me dedico a esto habitualmente como docente y como psicóloga. Me hace mucho sentido hacerlo con la U, porque la U es mi pasión, es mi sentimiento de la infancia. Y además quería comentarles que la Asamblea de Hinchas Azules ha estado motivando la presentación de emprendimiento. Ustedes han visto una serie de camaradas que están haciendo distintas cosas, porque igual es una época compleja desde lo económico. Entonces ellos a mí me ofrecieron gentilmente el poder recibir algún estímulo económico por estos momentos. Yo les dije que afortunadamente puedo soslayar en este periodo ese tremendo gesto que lo agradezco públicamente. Entonces yo igual les comenté que cualquier aporte que se pueda hacer para la mantención de estas charlas se les pudiese entregar a las escuelitas que hay de la U, que hay en bastantes comunas, entiendo. Entonces también, si alguien quiere apoyar esa causa, la causa de la escuelita, con algún recurso económico, bienvenido es porque es una obra fantástica que hacen los camaradas en distintos lugares, en Pudahuel, en Puente Alto, y están impactando emocionalmente a los niños. Esos niños no solo les va a gustar la U por el equipo, les va a gustar por la pega que hacen los camaradas que están sábado tras sábado preocupados de las tareas, preocupados del día del niño, preocupados de que ellos tengan algo importante. Qué interesante todo lo que plantea, camarada. Gracias, Trinidad. Sí, acá lo importante es compartirlo y contar estas cosas que son importantes para una buena salud en tiempos de cuarentena, donde todos andamos medio nerviosos.
darnos estos bañitos son súper necesarios. Así que, bueno, si no tienen ninguna consulta, dejarles invitados a que la Asamblea de Hinchas Azules va a seguir realizando este tipo de actividades. Yo les ofrecí una serie de temas, así que si todo va bien, nos podríamos volver a comunicar en alguna oportunidad y a saber de que la U es más que una pasión, es un sentimiento. Arriba los azules. Gracias, camaradas, que estén muy bien.